Pienso mucho, ¿esto se va a sentir mío o se va a sentir prestado? Hello, amigas. Me hice un matcha en casa y está bastante feo. Yo no lo preparo con todo el ritual, o sea, a veces me tomo el tiempo de hacerlo. Para mí es medio un mito. Y no sé, me pasa que me gusta mucho cuando lo hacen en las cafeterías, pero a mí creo que no me sale. La temática de hoy me la han pedido mucho en Instagram y me interesó mucho porque siento que me hizo hacer un research y volver un poco a mi pasado. Para los que no saben, y no tienen por qué, si no me conocen, mi nombre es Melina, yo trabajo en redes sociales hace mucho tiempo, pero yo soy licenciada en diseño y gestión de estéticas para la moda. Es decir, que yo vengo del mundo de la moda. Siempre me gustó demasiado y antes de empezar en mi carrera yo sabía que quería estudiar o dedicarme a algo que tenga que ver con la moda, pero sabía que yo no quería diseñar ni hacer moldería, como que no quería estar en esa parte. Me interesaba mucho la parte de las tendencias y la parte como quizás más teórica. Las materias que a mí más me gustaban en la carrera eran las de sociología de la moda, la de historia del traje, como que me gustaba mucho eso. Y además, si bien hablamos de moda, la moda en sí es una repetición de patrones que no necesariamente tienen que ver con el vestir o con la vestimenta, sino que es en general. Es el comportamiento del consumidor, el comportamiento de nosotros los humanos en repetición. Eso es una tendencia, digamos, ¿no? Digámoslo correctamente. Entonces, eso no solamente está en cómo uno se viste, sino que en general por una repetición de comportamientos que tenemos que pueden ser distintas cosas. O sea, puede ser desde la manera en la que consumimos hoy en día programas que ya no es más la televisión, sino que los consumimos de otra manera, cómo consumimos nosotros las redes sociales, una nueva forma de vestir, esto que vemos acá, o sea, todo. Entonces, hoy vamos a hablar de cómo construir una identidad visual. Lo estoy anclando justamente a mi carrera y lo que yo he estudiado porque siento que hay mucha teoría interesante y hay muchos autores que a mí me habían gustado demasiado cuando estudiaba y me gustaba demasiado en sociología de la moda. Y hago este disclaimer porque este no es un video de identidad visual, de asesoramiento de imagen, de estilismo, de ver qué prendas te quedan mejor, sino de cómo construir tu identidad visual. Voy a hablar también en base a mi experiencia y cómo he construido yo la misma y cómo he pasado de esto a esto, que yo creo que de todas maneras la identidad visual nunca se termina de construir porque eso habla de lo que llevamos por dentro, ¿no? Es básicamente un espejo o un reflejo del interior, que incluso esto hace que aunque creamos que no estamos eligiendo cómo nos vemos, qué nos ponemos, nunca no estás eligiendo. Siempre, siempre, siempre tu exterior va a comunicar lo que tenés por dentro, aunque creas que no. Creo que este video le va a servir mucho también a las personas que estén desarrollando una marca personal donde ustedes sean un poco la identidad de la marca. Digamos, si quieren trabajar en redes sociales, si quieren construir su estética, su identidad y tiene que ver con su persona, creo que esto les va a servir un montón. Pero si no te interesa nada de eso, creo que igual te puede servir para la vida en general, que como les digo, todo lo que uno comunica con lo externo, con cómo se ve, con cómo se viste, con cómo lleva ciertas prendas, por qué elegís el corte de pelo que tenés, por qué elegís todas esas elecciones que parecen que son al azar o que uno no las piensa mucho, tienen que ver demasiado con nuestra identidad personal. Y me estoy yendo un poco por las ramas porque siento que este tema tiene mucho para hablar, pero les estaba diciendo justamente que creo que uno no termina de desarrollar su identidad visual nunca y que está en constante cambio, no cambios quizás tan rotundos, pero sí va cambiando. Porque obviamente nosotros como personas vamos cambiando, nos van gustando otras cosas, vamos dejando algunas atrás, cambiamos de ideas, cambiamos de círculo social, entonces siento que siempre va mutando, que creo que es la mejor palabra para definirlo. Entonces, siento que yo hoy en día encontré bastante mi identidad visual, pero sigue mutando y sigue cambiando. No sé si diré mejorando, porque no creo que lo anterior haya estado mal, sino que lo anterior y lo que vendrá después va a seguir reflejando y va a ser una extensión de mi interior, digamos, y de la persona que soy yo en general. Y yo literalmente voy a unos años atrás y veo muchas cosas de mí, de lo visual, de, no sé, cómo hablaba en cámara, las fotos que subía a Instagram, cómo era mi feed, cómo me vestía yo, cómo usaba el pelo, cómo usaba las uñas. Y siento que hice un cambio muy grande. Siento que ni siquiera fue como tan pensado, que fue muy progresivo. Realmente fue un largo camino que va a seguir a lo largo de mi vida. Pero siento que fue un buen cambio. O sea, estoy contenta con las decisiones estéticas, si se quiere, que he tomado. Entonces, les voy a contar un poco lo que creo yo que es necesario para
generar esta identidad visual y ser reconocida por tener tu identidad. Retomando también lo primero, uno siempre está decidiendo. Aunque parece que uno no elige, que, no sé, sale de su casa y dice, no, yo me pongo lo primero que encuentro. Eso quiere decir algo. O sea, aunque creas que eso no quiere decir nada o aunque creas que eso no genera un estilo o una identidad, eso quiere decir un montón. Eso está buscando practicidad, comodidad, funcionalidad. O sea, no es neutral. Sigue siendo una decisión estética que sigue comunicando algo. En la facultad, en estas materias que yo tenía de sociología de la moda, vimos a un autor que a mí me gustaba mucho, que es Roland Barthes, que él hablaba de la moda como un sistema de signos. Y él decía, por ejemplo, que la ropa funciona como un lenguaje, pero no lo decía como algo metafórico, o sea, lo decía como algo literal. O sea, cada prenda es un signo, cada combinación es una frase, cada look es un mensaje. Y ese mensaje no solo depende de vos, sino que depende como del contexto en el que se encuentre. No es lo mismo ponerte un blazer en un espacio de trabajo en una oficina que en un desfile de moda. Siempre va a significar algo distinto, pero siempre va a estar cargado de significado. Y esto se expande a todo, ¿no? A todo lo que uno lleva o a todo lo que uno elige comunicar a través de lo visual. Entonces es como que tu identidad visual no es solamente una decisión, suele ser como un sistema de signos que se repiten. Y bueno, obviamente todo esto siempre va a estar comunicando algo de nosotros, ya sea cómo nos sentimos, a qué contexto sociocultural o socioeconómico pertenecemos, nuestro nivel económico, nuestros gustos, cómo nos sentimos, nuestra energía, nuestro estado de ánimo, o sea, todo va a comunicar. El tema es uno darse cuenta lo que está comunicando y por pensar quizás yo lo hago así nomás y no lo pienso mucho, también estás comunicando pero sin darte cuenta y eso sigue sucediendo solo, digamos. Y yo creo que la importancia de tener una identidad visual viene mucho del reconocimiento en cualquier ámbito, ¿no? Creo que siempre está bueno tener como tu estilo o tu identidad porque va a ser reconocible, o sea, va a ser como tu extensión. Incluso podemos hablar hasta de las formas de hablar. Vieron que, por ejemplo, en redes sociales hay personas que hasta tienen su propio lenguaje e incluso tienen su propio lenguaje con su comunidad de personas que los siguen y hablan igual que ellos. Y eso es una identidad súper reconocible. Eso es una marca personal muy grande llegar hasta ese nivel. Pero incluso sin ir a ejemplos tan grandes, esto se transmite con cómo nos vemos o con cómo nos vestimos. Yo sé que, por ejemplo, cada día elijo lo que quiero transmitir. Para esto también siento que hay que hacer un poco de exploración interna y tener un poco de autoconocimiento y hacernos algunas preguntas para poder empezar a definir y pensar, ¿no? Cómo nos queremos ver o qué queremos comunicar con cómo nos vemos o con nuestra identidad. Y digo tener un autoconocimiento en base a todo, ¿no? En base a tus gustos, a tus intereses, a tus ideas. ¿Qué colores te gustan? ¿Qué ideas te representan? ¿Cómo querés que te perciba alguien la primera vez que te ve? ¿Cómo querés que te perciba la gente que te conoce? O sea, todas esas cosas son lo que en conjunto terminan formando tu identidad. Y quizás parece que a veces todo tiene que ver un poco con lo económico, que no digo que no ayude, pero muchas personas dicen, no, si tendría plata tendría cierto estilo. Pero hay un montón de personas que incluso teniendo plata no saben tener estilo o no saben tener una identidad visual, porque no saben qué quieren comunicar o qué quieren decir de ellos mismos. Hay otro autor que se llama Bourdieu que habla de el capital cultural. Esto explica por qué incluso personas que usan el mismo estilo se ven bien o no se ven parecidas entre sí usando exactamente lo mismo. Entonces Bourdieu habla de distintos tipos de capital. Tenemos, por un lado, el capital económico, que esto es lo que vos podés comprar o a lo que vos podés acceder con el dinero. Después tenés el capital cultural, que esto es lo que vos sabés, lo que vos entendés, tu criterio, tu cultura. Después tenemos el capital simbólico, que es cómo somos percibidos. Y yo me empecé a dar cuenta de todo esto cuando entré a la universidad. Yo siempre fui una persona de clase media, ¿no? Mucho tiempo he comprado ropa en outlets, he comprado ropa réplica, he comprado marcas que no eran marcas. Cuando yo entro a la universidad, que encima entro a la universidad a estudiar moda y entró a una universidad privada donde había gente que tenía obviamente muchísimo más dinero que yo. Y claro, yo me di cuenta que había muchos códigos de vestimenta y no estoy hablando de los reglamentarios, sino de lo que usaba esa gente que tenía cierto nivel económico, ¿no? Y lo que quería decir todo lo que ellos vestían.
todo estaba súper cargado de signos. Entonces, obviamente la moda se encarga de marcar una cierta pertenencia. Es lo que a mí me pasó mucho cuando yo entré a la universidad. Claro, a mí me pasaba que empezaba a notar que los días de lluvia todas usaban botas de lluvia. Y yo creo que, no sé si no tenía, o yo usaba zapatillas normal, pero no usaban cualquier bota de lluvia. Las botas de lluvia que usaban todas eran las Hunter. Entonces yo me daba cuenta que apenas llovía, todas sacaban a pasear su Hunter. Después, otra cosa en invierno, los borseos que usaban todas eran los Dr. Martens. Entonces, esas cosas están súper cargadas de signos. Y lo importante siempre es saber la referencia. Para mí ese es como el capital cultural o el capital más caro que no se puede comprar, es saber de dónde vienen las referencias. Porque yo mucho tiempo he comprado cosas que estaban copiando otras y yo ni siquiera lo sabía. Que incluso lo hago hoy, que por ejemplo me compré la campera viral de Zara, que es el dupe de una campera de Yves Saint Laurent, pero yo hoy en día sé que me estoy comprando esa campera que tiene su significado y que viene de. Pero muchas veces uno ni siquiera se da cuenta de cuál es la referencia. Vos podés comprar algo parecido o usar algo parecido, pero si no entendés el código o la referencia, no vas a estar comunicando lo mismo. Y hoy vivimos en una época en la que todo es muy accesible o podemos tener la copia de todo. Ya ni siquiera hablo de Zara, hablo incluso de comprar cosas en China, en las marcas que ya sabemos, y podemos seguir cualquier estética, cualquier referencia. Puedes entrar a Pinterest, agarrar un look y copiártelo tal cual, que de hecho esto es lo que hacen muchas marcas, de replicar los desfiles de las grandes marcas. Pero copiar una imagen no es lo mismo que copiar el significado de esa imagen. Por eso como que siento que es tan importante entender por qué uno usa lo que usa y qué quiere comunicar con eso. Hoy que está tan de moda el término old money y vestirse como old money. Vos podés tomar algunos signos o algunas referencias del old money, pero si no hay contexto, no hay identidad y eso termina siendo como muy vacío y termina pareciendo como que sos un rompecabezas de varias cosas que viste por ahí, porque se termina sintiendo como un disfraz al final. Parece que uno está haciendo un cosplay del old money o parece que uno está haciendo un cosplay de Caroline Bessette, que ahora está tan de moda la serie. Y todas vamos a buscar prendas o la vincha o el tapado. No, o sea, nadie está entendiendo como de dónde viene esa referencia, de dónde viene ese signo, por qué ella se vestía como se vestía. No digo que esté mal, porque también es una manera de querer comunicar algo. Hoy que encima está tan de moda el clinger y todo como aesthetic y todo, uno piensa que tomando ciertas cosas de ese estilo va a terminar comunicando eso, pero al final, si vos no lo podés integrar a tu imagen, integrar a tu comunicación, a lo que vos querés contar, al final va a terminar pareciendo un cosplay. Porque cuando no hay coherencia con cómo sos vos incluso, termina pareciendo esto justamente, que estás disfrazándote. Y bueno, justo que les ponía las referencias de, por ejemplo, los Dr. Martens. Los Dr. Martens no salieron como un símbolo de moda o tendencia en su momento incluso. Estos nacieron como unas botas funcionales postguerra, que se volvieron populares en la clase trabajadora, o sea, en la clase obrera. Y después, estos zapatos son adoptados por la cultura punk y por los movimientos como más rebeldes. Entonces, usar los Dr. Martens tenían cierto significado y tenían cierta coherencia dentro de algunos contextos, que después fue cambiando un poco esto porque, como les digo, los terminó adoptando como un movimiento rebelde que básicamente era dureza, antisistema, una identidad fuerte. Entonces tenía un significado usar Dr. Martens en un momento, que significaban todo esto que les estoy diciendo. Lo mismo pasa con las botas Hunter de lluvia. Esta es una marca británica histórica que la usaba la clase como trabajadora del campo para justamente los días de lluvia. Pero lo usaba como la clase aristocrática rural. Estaban como muy asociadas al lifestyle country de la élite inglesa. Entonces comunicaban tradición, estatus, herencia, practicidad, pero elegancia al mismo tiempo, porque tienen su material, su color. No eran solamente botas de lluvia, eran un código de pertenencia. Entonces, esto de copiar sin entender la referencia es copiar una forma. Y obviamente lo visible es la prenda, pero después tenemos lo invisible, que es todo lo que eso significa. Y terminás usando algo que no se alinea con vos por querer comunicar algo. Incluso yo lo entiendo un montón cuando la gente compra réplicas de bolsos o cuando la gente elige gastar tanto dinero en un bolso de lujo porque uno quiere pertenecer a cierto universo. Incluso cuando estás usando la réplica, es demasiado lo que grita el querer pertenecer al final, que siento que termina sucediendo
lo contrario. Pero incluso cuando uno elige comprar en cierta marca de lujo y tener un bolso de lujo, incluso hacer esa inversión, estás queriendo comunicar algo, estás queriendo comunicar que vos perteneces al universo de esa marca. Lo hagas o no lo hagas, ¿no? Pertenezcas o no pertenezcas, eso es lo que vos estás queriendo comunicar. Lo que pasa es que vos puedes tener como el signo, pero no el discurso y no el significado real. La ropa se puede copiar perfectamente, pero el significado no se puede copiar. Entonces, todas estas cositas y todas estas decisiones que a veces parecen al azar, que uno quiere un bolso, que uno quiere comprar incluso la réplica del bolso, son decisiones que se terminan trasladando a lo que es uno y a lo que uno quiere comunicar también. Por eso para mí, saber las referencias o entender los significados es lo que termina como de cerrar la idea de quién sos vos y por qué usás lo que usás y por qué querés comunicar lo que querés comunicar. Esto es tan simple como entender que cuando estás en un buen día o estás de ánimo te pones colores y cuando estás un poco triste te tapas toda y te vestís de negro. Puede ser tan visible o tan obvio como eso, como el querer pertenecer con ciertos símbolos o signos. Lo que siento que pasa también muchas veces es que uno puede incluir eso, ¿no? Puede de repente comprar la réplica de un bolso. Pero vos esa réplica del bolso la vas a llevar a un contexto donde no hay otras cosas que hablen de la misma manera. Porque a mí me pasó, yo estaba en la facultad y me compré en 12 cuotas sin interés los Dr. Martens. Y eso estaba hablando un montón de mí, porque yo quería pertenecer. Yo dije, ok, o sea, lo hice sin siquiera pensarlo. Porque además, a mí esos borseos me dolían, los tengo hasta el día de hoy, son buenísimos porque sí es una cosa que esos borseos es buenos. Es una cosa que te va a durar para toda la vida. Es una gran inversión. Son unos zapatos increíbles, pero son dolorosos y yo los padecía. Y claro, después me lo ponía con mi ropa que no tenía nada que ver una cosa con la otra. Entonces, tener los zapatos podía darme la ilusión de pertenecer a. Pero después cuando vos veías como todo mi visual, obviamente te dabas cuenta que yo no pertenecía. Pero eso también es una comunicación. Entonces, algo que para mí hace mucho la identidad de uno es dejar de comprar, quizás para lo que sea estético, elementos sueltos. No es, bueno, por un lado voy a tener el pelo así, por otro lado me voy a vestir así, por otro lado me voy a hacer las uñas así. Hay que pensarlo un poco como si todo hablara o perteneciera al mismo universo. Entonces, cuando todo empieza a responder a la misma lógica, tu manera de hablar, tu manera de comunicar, las fotos que subís o que te sacás, tu outfit, tu pelo, cuando todo eso empieza a hablar el mismo lenguaje y sigue la misma lógica, ahí aparece la identidad. Y obviamente, como les digo, mi estilo fue cambiando a lo largo del tiempo. Que es verdad que mi vida también fue cambiando mucho a lo largo del tiempo, mi nivel económico también, la gente con la que me relaciono también, todo mi contexto fue cambiando. Y obviamente yo, como les digo, no cambié de un día para el otro, todo fue como bastante progresivo, pero también en algún momento me empecé a hacer ciertas preguntas o empecé a pensar qué me gustaba, qué me representaba, con qué me sentía cómoda, incluso en momentos en los que no me he sentido tan cómoda con mi cuerpo, me doy cuenta cómo me vestía y obviamente lo único que yo quería era estar tapada y pasar desapercibida. También entiendo hoy en día que todo lo que me gusta no es para mí. Cosas que están buenísimas, pero que yo entiendo que no van conmigo, no son para mí, no construyen mi universo, no hablan el mismo lenguaje que el resto de las cosas. Yo tampoco elijo una sola estética. Hoy en día, bueno, salen mucho estas micro tendencias, como en su momento, no sé, el coquette. Y yo me sentí identificada, pero porque en general a mí me gustan mucho los volantes, los vestidos, las prendas un poco más vaporosas, más con este estilo más romántico. Yo siento que tengo mucho de ese estilo. También soy una persona bastante minimalista que en el día a día elige la neutralidad y la comodidad. Siento que cuando uno tiene una identidad tan marcada, también puede hacer que cosas de distintos universos combinen o hablen el mismo lenguaje. Y obviamente porque sé que alguien lo puede pensar y como ya les dije, pareciera que lo económico cambiaría mucho la identidad de una persona. O los recursos o cambiarían mucho las posibilidades, ¿no? Pero incluso si vos todavía no sabés qué querés decir de vos misma, cuando incluso tengas más dinero vas a poder acceder a muchísimas más cosas. Y ahí va a ser más problemático todavía si no tenés tu identidad desarrollada. Más opciones, más confusión y menos coherencia. Entonces siento que primero va desde la claridad de lo que uno quiere comunicar o decir con cómo se ve o con su identidad visual. Y muchas veces pareciera que uno tiene como que empezar de cero. Bueno, no, quiero ser una nueva yo, quiero una nueva era. Y
Yo siento que no es tan así, que vos no tenés que rediseñarte o hacerte un rebranding para ser otra persona. Lo que es dejar de mezclar todas las cosas sin tener como una dirección. Porque si vos no elegís quién sos, vas a terminar siendo el resultado de todo lo que consumís, que encima hoy en día es demasiado. Somos, incluso igual eligiendo o no eligiéndolo, somos pequeñas partes de todo lo que vemos en el día y de todo, sobre todo, de todo lo que vemos en redes sociales. Obviamente si me acuerdo de, les digo, no sé, 10 años para atrás, si veo hoy y veo como el cambio que hice, les digo, es porque yo he cambiado mucho como persona. Siento que mis valores siempre se mantuvieron, pero sí he cambiado muchas veces mis ideales. Soy una persona que creo que se los he dicho varias veces, pero a mí me gusta estar en cambio, en constante cambio. Me gusta aprender cosas nuevas. Me gusta que si pienso algo y viene otra persona y me dice, yo creo esto de esta cosa, me gusta poder pensarlo y decir, bueno, tal vez sí. Siento que como tengo criterio puedo pensar las cosas. Y lo que hoy en día me parece bien, quizás en 10 años digo, che, capaz que acá hay algo, ¿no? Acá hay algo que quizás podría ser distinto. Entonces siento que también yo he cambiado mucho y que mi identidad visual ha cambiado mucho y estoy segura de que va a seguir cambiando. Y hoy en día, y lo que pasa también con las redes sociales, es que hay mucha copia, pero yo creo que la gente no copia desde una mala intención, sino de que realmente las redes sociales se volvieron demasiado aspiracionales y ya ni siquiera en un sentido tan alto de aspirar a ser la it girl del momento que, no sé, por ejemplo, en su momento era Chiara Ferragni, que era muy difícil seguirle el ritmo a Chiara Ferragni, pero digo, hoy en día, que quizás tu influencer favorita, que sea una chica de redes sociales que ni siquiera se dedica tanto a las redes sociales, pero viste algo en ella que te gustó y vos lo querés copiar. Y por eso digo que siento que la gente no lo hace desde una mala intención, sino es que ni siquiera sabe la referencia ni la entiende, solo vio algo que le gustó y probablemente se sienta identificado con esa persona por la manera de comunicar de esa persona o por los valores que transmite esa persona y vos terminás siendo un poco un rompecabezas de eso, que no está mal, pero sí para mí es importante saber lo que uno está queriendo decir con todo eso después. Sobre todo para las personas que me estén escuchando y quieren empezar a trabajar en redes sociales, ¿no? Porque, como les digo, la identidad visual es muy importante, entonces vos podés copiar todo lo que quieras. Incluso puedes copiar el contenido, puedes copiar el outfit, puedes copiar todo. Primero, muchas veces va a ser muy obvio también para los demás. Y segundo, al final no vas a estar nunca comunicando lo que vos querés comunicar. Vas a estar haciendo una extensión de la comunicación de otra persona que probablemente esté cargada de otros significados. Que obviamente igual para mí cuando uno empieza siempre está un poco copiando. Y también, vamos a decir la verdad, claramente muchas cosas ya están inventadas, pero para mí es tan importante la identidad visual porque aunque todo esté inventado y aunque todo esté dicho, nadie lo va a decir o a comunicar como vos, porque todas las personas somos muy únicas en la forma de hablar, en la forma de movernos, en el lenguaje corporal, o sea, es tan importante tener tu identidad y poder decir las cosas como a vos te salen, como vos lo pensás realmente, pero ya ni siquiera para el afuera, para vos pensar por dentro si realmente es de esa manera como querés que te perciban o si realmente vos pensás lo que estás diciendo o es simplemente una cosa que referenciaste tal cual. Creo que es un poco parte del proceso porque uno aprende de esa manera. Los formatos los terminás entendiendo un poco con la réplica o con la copia. Lo que pasa es que llega un punto en el que vos necesitas despegarte un poco de eso y empezar a construirte. En un momento que hay que cruzar el umbral de la copia, no quedarse ahí y pasar a la parte de construcción de uno mismo y de su identidad. Al final no vas a estar copiando un formato nada más, ¿no? Porque todos podemos hacer un Get Ready With Me, o todos podemos hacer un make-up, o todos podemos hacer un video de outfits, eso desde ya. Pero al final terminás copiando un poco un mensaje. Y si ese mensaje no tiene que ver con vos, o no te sale de manera natural, entonces se termina sintiendo actuado, porque incluso todos tenemos distintas lecturas de los mismos temas, así pensemos igual. Y yo creo que cuando uno tiene una identidad tan clara y una manera de ser tan clara, de transmitir todo lo que piensa, en lo que cree, lo que hace, eso ya pasa a ser como tu esencia, eso no te lo puede sacar nadie. Incluso las personas que quieran copiarte o que quieran hacer algo parecido a vos, tu esencia no te la va a sacar nadie, eso es tuyo. Seguramente las marcas te vayan a elegir por eso, ¿no? Ahora hablando como plenamente de redes sociales. Y cuando esto está tan claro, tus redes o todas tus cosas se terminan como alineando solas. Por eso, por ejemplo, a mí me pasa mucho en redes que hay muchos trends que son virales y yo siempre lo que hago es, cuando los hago, tratar de adaptarlos a mí. O por lo menos a mi forma de comunicar o a mi forma de pensar o a mi forma de vestir. Como que yo puedo copiar la idea en general de un video tal cual,
pero la esencia voy a intentar que sea la mía. Por ejemplo, hace poco con mi amiga Anto estábamos haciendo este trend que se cruzan dos personas que se chocan, se les caen los auriculares al piso y una persona agarra los de la otra, ¿no? Y siempre parece como que estás escuchando lo que está escuchando esa persona y ves cómo está vestida esa persona, ¿no? Entonces es como si se cruzaran dos personalidades que nada que ver. Y con la música, que también la música que uno escucha, como les digo, todo habla de nosotros, ¿no? Y creo que la música habla demasiado. Entonces con Anto dijimos, bueno, hagamos este video, pero hagámoslo bien nosotras. Vos vestite bien de vos y yo me voy a vestir bien de mí. Y la música que pongamos también nos tiene que reflejar. Yo amo a Taylor Swift, escucho demasiado Taylor Swift, siento que parte de la estética de ella y todas esas cosas, tengo muchas referencias a veces y en mi manera de vestir, obvio que nunca van a ser tal cual, porque yo no soy ni quiero ser Taylor Swift. Yo sentía que Anto, que se quería poner cierta canción, la iba a representar un montón, porque esa para mí es la gracia del trend. Copiarlo tal cual hubiese sido replicar ese trend sin tomar ciertas decisiones, sin elegir bien la canción, sin elegir bien los looks, sin elegir bien el lugar donde lo íbamos a hacer. Entonces siento que uno puede copiar un formato, pero no puede copiar una idea ni la esencia. Y cuando vos copias sin filtro, sobre todo en redes sociales, te volvés muy reemplazable y muy intercambiable. Personas que hagan exactamente lo mismo hay un montón. Lo interesante para mí son las personas que se diferencian en su identidad. Siempre es pensar, ¿por qué me seguirían? O sea, ¿por qué elegirían consumir mi contenido, escuchar mis videos, verme todos los días? ¿Por qué me elegirían a mí y no a otra persona? Uno lo tiene que pensar en uno como lo piensa con los otros, ¿no? ¿Por qué vos decidís escuchar cierto autor, cierto cantante? ¿Por qué decidís leer cierto autor? ¿O por qué decidís seguir a cierta persona? Y probablemente por la identidad, por lo que genera, por lo que dice, por cómo lo dice, por sus ideas. Todo eso está cargado de mucho significado. Entonces uno lo tiene que replicar a uno. Y la copia obviamente te puede dar tu momento de visibilidad. Como les digo, como mucha gente no sabe de dónde viene la referencia, quizás yo les digo que este trend de los auriculares es súper viral y ustedes no lo saben porque no vieron el primero, así como la gente puede usar unos zapatos y no saber de dónde viene la referencia o de dónde viene ese zapato. Mucha gente puede consumir ese contenido sin saber la referencia y pensar que tu contenido es súper original. Entonces te puede dar visibilidad, te puede hacer viral en un momento, pero tu identidad va a ser lo que la gente recuerde y va a ser como lo memorable. Y ojo, yo soy una persona que se inspira muchísimo. De hecho, siempre les digo, pero yo soy la chica tablero de Pinterest que cada vez que tengo que hacer algo, un viaje, un shooting, un contenido, me encanta armarme un tablero con referencias de cosas que me gustan para ver qué elementos tomaría yo. Pero copiar no es lo mismo que inspirarse. Hoy me inspiro un montón de cosas, de quizás una película o la estética que vi en una serie o algo que vi en Pinterest o una chica que vi en Instagram, como que yo tomo muchas refes y me inspiro un montón de cosas que veo o que escucho incluso o que leo. Pero no copio porque siento que copiar es como repetir sin entender. Y si copias, al final como que no estás tomando tus propias decisiones. Estás delegando tu identidad, tu criterio, tu voz. Y copiar para mí se siente como que no estoy creando algo. No estoy creando una pieza nueva, no estoy creando algo memorable, sino que simplemente estoy ejecutando o haciendo, por hacer. En cambio, creo que la inspiración es como entender la lógica, pero poder adaptarla. Y como les dije que este video quizás le servía a gente que esté empezando a trabajar en redes sociales, a mí me pasa mucho cuando tal vez voy a trabajar con alguna marca, ya sea una marca nueva, una de las marcas con las que suelo trabajar en general, que las marcas te mandan muchos briefs. Los briefs básicamente son guías para hacer el contenido. Las marcas no arman un brief para cada influencer. Si por ejemplo para la campaña de una fragancia somos 15 influencers, a todas nos van a mandar el mismo brief. Entonces yo siempre pienso en eso, todas vamos a ver las mismas referencias que puso la marca, los mismos videos, las mismas estéticas, los mismos perfiles, o sea, todos vamos a ver exactamente lo mismo, el mismo guión que armaron las marcas. Entonces para mí lo importante siempre es poder adaptarlo. Siempre que a mí me mandan un guión o que a mí me mandan un brief, yo agarro eso, me inspiro de todo eso y voy a buscar mis referencias. O busco mis ideas, incluso ni siquiera en Instagram o en TikTok busco en mi perfil qué cosas de esas que vi en ese brief o en ese guión puedo adaptar a mí. Y yo soy muy de proponerle a las marcas, muy de decirle, no, yo este video no quiero hacer porque no va conmigo este make-up. Entonces yo se lo cambio a la marca si le tengo que cambiar la propuesta, no me importa. Siempre estoy proponiendo, pensando realmente en mi identidad, en mi contenido, en mis gustos, en lo que va a parecer genuino de mí, porque muchas veces, si no, aparte todas vamos a agarrar la misma referencia y vamos a terminar haciendo lo mismo. Y siento que eso termina siendo muy vacío, porque al final no es simplemente mostrar una fragancia.
No quiero que simplemente una marca me mande una fragancia y poder decir, ay, X marca me mandó su fragancia, qué increíble. Porque la gente no se va a sentir identificada con eso. Adaptarlo a la emoción que a mí me genera esa fragancia, mi estética, lo que yo comunico, cómo yo suelo hablar, los posteos que hago, cómo me visto. También me pasa al trabajar con muchas marcas, es que yo siempre trato de adaptar un poco el estilo de la marca y un poco mi estilo. Y siempre hago cosas distintas. Digo, no es lo mismo que me mande una marca de lujo que una marca masiva. Yo no voy a hacer el mismo video para las dos marcas, ni me voy a vestir igual para las dos marcas, ni me voy a maquillar igual, porque también entiendo el universo de cada marca, pero lo adapto a mí. Y son distintas maneras de comunicar sin perder la esencia de la marca y sin perder mi esencia. Hoy en día estoy eligiendo mucho también con qué marcas trabajo, que esto es algo que al principio no lo hice, que al principio comuniqué muchísimas marcas simplemente por comunicar algo o por tener trabajo. Y a mí me parece bien porque todos arrancamos así. Digo, yo no podía arrancar trabajando con las marcas que a mí me gustaban, pero yo fui cambiando tanto mi identidad y también fui viendo qué cosas me gustaban, qué marcas encajaban conmigo, que siento que fueron también llegando solas hacia mí. Siempre trato de que sean marcas que yo realmente consumo, que conozco, que me gustan, que puedo conectar con el mensaje. Entonces son varias cosas que yo tengo en cuenta a la hora de elegir trabajar con una marca, porque tener esa marca en mi perfil también va a seguir comunicando cierto mensaje. Al final, obviamente, estas son decisiones que yo puedo tomar en este punto, porque si al final yo termino aceptando todas las marcas, después muchas marcas no van a querer trabajar conmigo porque al final yo comunico un montón de cosas que no tienen que ver una con la otra, o que comunico o digo cosas que yo ni siquiera me creo ni consumo. Entonces hoy estoy en la posición de decidir esto, pero para todo esto también hace falta tener una evolución de personaje, ¿no? En general, uno cuando copia cosas de otras personas o de otras cosas, está copiando un resultado. Y uno tiene que también entender los procesos. Para mí hoy todo tiene un filtro. Incluso si voy a alguna marca de ropa, digo, sí, esto me encanta, pero ¿cómo lo usaría yo? ¿Cuántas veces lo puedo usar? ¿Va conmigo? ¿No va conmigo? ¿Va con el resto de las cosas que tengo? Pienso mucho, ¿esto se va a sentir mío o se va a sentir prestado? Y uno también va pasando por distintas etapas y por distintas cosas en la vida. Siento que en las etapas en que me he cortado mucho el pelo, quería comunicar o quería generar algún cambio, quizás en mí, quizás internamente, y por eso me cortaba el pelo. O quizás estaba triste porque me habían roto el corazón y necesitaba cambiar de piel. Y también no nos olvidemos que todo responde a un contexto. Digo, yo veo cosas de hace unos años que me parecen un horror. Digo, cómo usaba esto. Pero en ese contexto y en ese momento y en el ambiente que yo me movía, estaban bien y capaz eran hasta cool. Y muchas personas que sobre todo me siguen hace tantos años en redes sociales y han visto como mi evolución, me preguntan mucho cómo encontré mi estilo, cómo elijo qué ponerme, cómo logré encontrar como las cosas que me gustan. Y siento que todo esto que les estoy diciendo lo define un poco. Siento que no tengo una respuesta en específico, que obviamente me he dado cuenta que he cambiado mucho mis gustos a través del tiempo. Y que también entendí qué cosas van para mí, qué cosas no, lo que quiero comunicar, el momento de mi vida en el que estoy. Como que siento que todo eso define un poco mi identidad y cómo yo he encontrado mi estilo. Y también conocerme. Siento que obviamente me conozco muchísimo más y me conozco también a través de otras circunstancias, de pasar tiempo conmigo, de viajar sola, de la pareja que he elegido, de las personas que tengo a mi alrededor. Siento que obviamente soy un poco de todo eso y siento que en base a eso hoy en día tengo la identidad que tengo y he encontrado el estilo que tengo también, que quizás en otro momento puede cambiar o puede mutar o puede mejorar o puede tomar cosas o referencias de algo más para sumarse. Pero siento como que no hay una única respuesta. Por eso también creo que cuando uno quiere decir, bueno, quiero cambiar mi estilo, quiero empezar a usar más accesorios, quiero vestirme de otra manera, quiero empezar a usar más colores, siento que son decisiones que tienen que ver mucho con cómo se siente uno y lo que quiere reflejar. Y también son cosas que siento que van de a poco y que, como les digo, también hay que pensar cómo todos los elementos dialogarían entre sí para elegirlos. Porque a veces uno dice, bueno, ok, me quiero ir a comprar ropa, ¿no? Quiero cambiar mi estilo, quiero comprar ropa. Bueno, ¿por dónde empiezo? Porque comprarte un look o dos looks que empieces a, no sé, a ser parte de tu armario, no van a crear una identidad nueva ni te van a cambiar el estilo.
pero es ir eligiendo con el tiempo. Y aunque haya cosas que me guste o también me pasa, como les decía, cosas de lugares que me gustan, pero digo, y esto más que una vez y tampoco sé si comunica tanto lo que quiero comunicar. Entonces, también hoy en día trato de elegir con más conciencia y también lo veo como una inversión de dinero muchas veces que hago en o bolsos o ropa o zapatos o lo que sea, que trato de que si realmente van a ser una inversión, sea algo duradero, algo que vaya con mi estilo, algo que se pueda ir adaptando a mí, que si yo, no sé, muto un poco mi estilo o cambio algunas cosas, igual pueda seguir encajando, que sea como algo más parte de mi esencia que de mi estilo de este momento, ¿no? Que sean cosas más atemporales y trato de encontrar como esas cositas. Y lo mismo, como les decía, con el tema de las redes sociales. Yo hoy veo la grilla de mi feed de cuando arranqué o en pandemia o ahora y no tiene nada que ver y me encanta porque eso también habla mucho de mi crecimiento como persona. No porque el otro haya estado mal y lo de hoy esté bien, sino realmente porque hay una evolución que puede, para otras personas puede ser para bien o para mal, lo que sea, pero hay un cambio que obviamente está reflejado con la persona que he sido y con la que soy hoy. También conocerme más hoy de verdad, saber cómo soy, cuáles son mis valores, cuáles son las personas que elijo tener cerca y por qué, cuáles son las cosas que me gustan, qué consumo, como conocerme a mí como persona también me ha cambiado mucho. Y siempre lo digo, no sé, para mí hubo un poco un quiebre a mis 25 años que empecé a cambiar de, quizás no sé si de opinión, pero fue cuando yo me fui a vivir un tiempo a otro país y estuve sola y me encontré con un montón de cosas y conocí personas nuevas y no sé, y también trabajé mucho como el desapego, sobre todo el desapego emocional, que también hubo un cambio en mí, como que empecé a querer otras cosas de la vida, otras cosas o otras metas, otras cosas con el trabajo, y que tiene que ver mucho con la comunicación, que es esto. Entonces siento que también ahí hubo un poco un quiebre y he cambiado mucho lo que transmito que tiene que ver con lo visual y con lo que transmito de adentro hacia afuera. Así que creo que la identidad visual es más un trabajo interno que ir simplemente a un shopping y elegir ropa nueva. Creo que es todo un trabajo realmente que se hace de a poco, se hace con el tiempo y que va cambiando, evolucionando y que también es prueba y error, ¿eh? Hay cosas que yo veo de hoy en día, de hace unos años, que siento que no iban, pero bueno, tal vez con el contexto estaban bien, pero otras que bueno, que le erré, que quise hacer una cosa que no me salió y que lo veo hoy y era feo en su época y feo hoy, y también es prueba y error, y también hoy en día uso looks que después no sé si me convencen tanto, pero bueno, o sea, me gusta también probar, me gusta jugar, me gusta elegir, ya que también tengo la posibilidad, porque la verdad es que también tengo la posibilidad de acercarme a algunas marcas o algunos trabajos que me facilitan estas cosas que forman parte de mi identidad, que de otra manera quizás me costaría más conseguirlas o tenerlas o invertir en ellas. Entonces también me pasa mucho eso, que trato de elegir con criterio, porque no porque me den las cosas o me las manden o pueda hacer un canje o lo que sea, voy a elegir cualquier cosa. Eso me ha pasado mucho en un momento. Cuando yo trabajaba mucho con marcas de indumentaria, siento que al final me terminaba vistiendo con lo que me daban o con lo que me mandaban o con el recorte que podía hacer de lo que elegía de esas marcas y se perdía mucho mi identidad. Entonces hoy en día también decido yo y digo, bueno, ok, esto no va conmigo y aunque me lo estén dando o regalando, no va conmigo y no va con lo que quiero comunicar, sinceramente, y me parece también lo más genuino para mí y para la gente que me sigue. También me gustaría saber de ustedes porque siento que, como les digo, el estilo comunica mucho cómo se siente, así que quiero que me cuenten, o sea, qué tipo de cosas sienten que eligen hoy, que antes no hubiesen elegido, o qué cosas sienten que hoy en día cambiaron. Yo, por ejemplo, siento que antes usaba mucho negro, mucho, mucho, mucho. Yo iba siempre a lo básico, como que sentía que el negro no fallaba, me sentía muy mal conmigo misma en ese momento, tenía muchas inseguridades, entonces siempre me vestía de negro. Yo sentía de alguna manera que era porque me encantaba. Yo decía, no, a mí me encanta el negro, yo no quiero usar otro color, me gusta. Y al final creo que es porque realmente eso demostraba que yo no me sentía segura, que no era tan osada, que no podía usar otras prendas. Hoy en día, obvio, sigo eligiendo prendas oscuras o negras incluso, pero me he pasado mucho a los neutros, me he pasado mucho a los pasteles, me gustan, siento que reflejan también la persona que soy hoy y lo otro también reflejaba lo que yo era en su momento, que también estaba como quizás descubriendo cosas nuevas, como que quizás no me animaba tanto, estaba en una zona muy de confort y siento que eso hablaba mucho de mí. Hoy en día, al sentirme tal vez de otra manera,
tan segura con lo que pienso, con lo que digo, con cómo comunico, siento que me animo a usar otras cosas, otros colores, a incluir otras texturas, cosas que igual no me gustan y no las voy a usar, pero hay otras que me he animado y por suerte he podido salir mucho del negro, porque no sé, en algún momento era parte como de mi identidad y cómo yo me vestía y me veía, y siento que hoy nada que ver, no sé en qué momento diría que cambió puntualmente eso, pero fue una evolución. Así que quiero que me cuenten qué cosas sienten que han dejado atrás y qué cosas encarnaron ahora o qué cosas se animan a usar por haber hecho algún cambio. Y quizás pensaban que este era un video donde iban a salir con más ideas y cómo empezar a encarar su identidad visual. Siento que quizás no es tan así, que de repente hay que pensarlo un poco más y hay que tener un poco más de criterio y tiene que ser un poco un trabajo interno. Siento que no es tan fácil, que obviamente ayudan recursos y cosas como, no sé, hacer algún curso de colorimetría o una asesoría, ¿no? Una asesoría de estilismo, de colorimetría. Siento que esas cosas funcionan. Yo nunca hice de colorimetría, siento que más o menos sé qué soy, pero nunca lo hice y me encantaría como hacer un rebranding de mí. Siempre digo que, por ejemplo, a mí me gusta usar mucho el dorado. Entonces siento que aunque a mí me digan que me queda bien el plateado, y bueno, a mí me gusta el dorado, entonces también se trata de elegir con lo que uno se siente cómoda y lo que a uno le gusta, pero es muy gracioso porque la otra vez decía, si me llevo a hacer un rebranding y tengo que usar plateado, voy a cambiar toda mi personalidad, pero siento que algunas cosas me gusta incluir. Por ejemplo, si yo hiciera la colorimetría y me sale que tengo que usar plateado, siento que yo no dejaría de usar dorado, que quizás empezaría a incluir el plateado en algunos detalles o que incluso lo mezclaría con el dorado, ¿entienden? Entonces es como que siempre esas cosas hay que tomarlas para poder hacerlas parte de nuestra identidad, ¿no? Y no como que sea una cosa que, bueno, vino ahí agregada y no sabemos cómo usarla. Así que eso igual es algo que me gustaría hacer, un asesoramiento de imagen. Y cuando hablo siempre de identidad, de estilo y todo, tiene que ver un poco todo lo que les digo. No solo me quedo en la indumentaria o en el vestir, sino que es un poco todo lo que vengo comunicando y lo que vengo mostrando. Mis videos, mi estética, mi look, mi pelo, que siento que, por ejemplo, algo muy grande de mi identidad es el pelo. O sea, el pelo siento que es el 50% de mi imagen, de mi identidad y me encanta, o sea, y yo lo hago parte. Quizás a otra persona es otra cosa, ¿no? Tengo una amiga que, por ejemplo, muy característico de ella son las pestañas. Otra amiga que muy característico de ella son las uñas que usa. Entonces siento que siempre todos tenemos alguna característica que en general suele ser lo que nos gusta resaltar y también lo que nos gusta de nosotros. Porque también no es solamente entender o ver lo que no nos queda o si este color te queda mejor que el otro, sino como ver lo bueno y ver la manera de resaltarlo, porque siento que muchas veces uno quiere en verdad como ocultar ciertas cosas, pero para mí también hay que saber resaltar las buenas. Y por eso también es un trabajo de autoconocimiento y que justo hablábamos en el video anterior de la comparación y la autoestima y el autoconcepto. Y siento que todas esas cosas forman parte. De alguna manera siento que todos mis videos después se terminan uniendo, pero siento que eso también forma parte de conocerse y es verdad que siempre es mucho más fácil decir o notar lo malo, pero es muy bueno notar lo bueno y hacerlo crecer y hacerlo más visible. Así que bueno, amigas, las amo y nos vemos en el próximo video.